Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase. Creo que vamos a ser los que estamos y somos lo que somos. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva unidad, ¿está? Como habíamos dicho, habíamos visto, ya vimos dos unidades, magnitudes y unidades, y sistema de unidades. Después vimos vectores, ¿está? De alguna manera, ¿se acuerdan? Habíamos visto en la primera unidad la clasificación de las magnitudes, una clasificación entre escalar y vectorial, ¿no es cierto? Y es por eso que después nosotros, como hay algunas magnitudes que no se las puede, no alcanza para estudiarlas solamente con un valor escalar, digamos, sino que necesitamos saber su dirección, sentido, línea de acción, bueno, y por ende la magnitud. Por eso es que veíamos las propiedades de los vectores y cómo sumar vectores y demás. Habíamos visto también en la primera unidad lo que eran magnitudes fundamentales o derivadas, que era otro tipo de clasificación, escalares o vectoriales, como ya les dije, por eso es que estudiamos los vectores. Y ahora en este caso, en la unidad 3, que vamos a arrancar hoy, y después tenemos la semana que viene, lunes, martes y miércoles y jueves quizá. Y después el viernes ya empezaríamos con cinemática. Pero bueno, es así más o menos como está planteada, digamos, las unidades. Así que vamos a tener tres clases más por lo menos de estática. Hoy vamos a ver un poco de teoría. Y la semana que viene, ya el lunes, vamos a ver lo que está quedando de lo que queda de teoría, y después ya empezaríamos con los ejercicios prácticos. Así que de la misma cartilla o de alguna otra bibliografía. Yo ya, bueno, el PPT lo voy a subir, ahora, ni bien terminamos, y a su vez también le voy a subir algunos ejercicios para que ya vayan resolviendo, aparte de los ejercicios que están en la cartilla, aparte de los ejercicios que están en la cartilla que ya sabemos, digamos, que vamos resolviendo. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la estática. Y quisiera que me digan qué entienden ustedes por estática. ¿Qué les parece que es la estática? Como energía eléctrica. Energía eléctrica. La estática es la diferencia de potencial que se genera, digamos, en un cuerpo. No, pero está bien tu apreciación, no sé quién es que habló. Se estudian las fuerzas en equilibrio. Bien, por ahí anda, por ahí va, ¿sí? ¿Quién? Creo que Loreley habló. Agustín Echeverría. Ajá, pero antes creo que sí, Agustín, muy bien. Loreley me parece que la ha visto que estaba... ¿No? Ah, bueno. Sí, era lo mismo que dijo Agus, pero más resumido. Ah, bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, justamente lo que decía Agustín, la estática es una parte de la física, digamos, ¿está? La física mecánica, que estudia las fuerzas en equilibrio, ¿está?
Eso es lo que vamos a estudiar. Las fuerzas las fuerzas en equilibrio que están actuando sobre un cuerpo. ¿Está? Eso es lo que vamos a estudiar en la estática. Así que acuérdense, bueno, cuando hablamos de fuerzas en equilibrio, si decimos fuerza, la magnitud fuerza, ¿qué es una magnitud escalar o una magnitud vectorial? Vectorial. Vectorial. Así que entiéndase que la fuerza es un vector, así que por ende vamos a estar ocupando todas las propiedades de vectores que ya hemos visto. Vamos a estar, como decía, vamos a estar ocupando los vectores para la resolución de los problemas y demás. Así que bueno, tienen que, aquellos que por ahí no lo entendieron, se les dificultó, digamos, tendrían que retomar un poquito más eso para poder entender esta unidad, digamos. Es como una condición fundamental, ¿está? Así que bueno, acá tenemos lo que yo le decía, la estática en la parte de la física, que estudia las fuerzas en equilibrio, ¿está? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, vamos a decir que el cuerpo sobre el que están actuando las fuerzas, la sumatoria de esa fuerza tiene que ser cero, y en ese caso vamos a decir que ese cuerpo está en equilibrio, ¿está? O otra condición también que se puede dar es que puede estar en equilibrio es cuando la velocidad es constante, ¿está? Eso sería equilibrio dinámico o algo así, ¿no es cierto? Exactamente, ¿sí? Cuando se mueve en línea recta con una velocidad constante, también se dice que está en equilibrio. O está en equilibrio cuando está en reposo y la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de esas fuerzas, que es la resultante, digamos, justamente, es cero. ¿Está? Esa es la condición para la estática. Bueno, y como dice, por ejemplo, ¿qué es la estática? La estática es obviamente una rama de la mecánica, como decía, cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. ¿Está? Entonces nosotros vamos a decir, vamos a buscar una fuerza para que en un sistema de fuerzas, una de ellas nosotros no las conozcamos y podamos establecer el equilibrio y determinar cuál es la magnitud, dirección, módulo, sentido y demás de esa fuerza para que ese cuerpo quede en equilibrio. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a estar buscando a lo largo de esta unidad, digamos, básicamente. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, el equilibrio, un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración. O sea, nosotros vamos a poder tener un cuerpo que está en reposo, ¿está? Que está sin movimiento, ¿está? Y vamos a decir que está en equilibrio, o cuando tiene una velocidad constante, ¿está? Pero no tiene que tener aceleración, ¿está? En ese caso estamos hablando que el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Estamos? Nosotros comúnmente, digamos, generalmente, asociamos siempre la idea de fuerza a un esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de fuerza decimos algo que tiene que estar relacionado con lo que nosotros desarrollamos muscularmente, ¿no es cierto? Al mover un objeto, al deslizarlo, arrastrarlo, o empujarlo, o
o cuando debemos aplicarle fuerza, no sé, a un auto porque, no sé, no tiene batería o no anda el burro arranque y tenemos que moverlo, ¿no es cierto? En ese caso, a eso le llamamos esfuerzo, digamos, fuerza, ¿tá? Tenemos que tener en cuenta que toda fuerza proviene de la interacción de dos cuerpos, ¿tá? Siempre, toda fuerza proviene de la interacción de dos cuerpos. Por ejemplo, ahora en estos momentos, si ustedes tienen una computadora que está sobre un escritorio, van a notar, ¿está?, que en ese sistema de fuerza de esa computadora que está sobre ese escritorio o donde estén, o el celular, digamos, hay una fuerza que se está ejerciendo desde la computadora o celular hacia el escritorio y desde el escritorio hacia del escritorio hacia la computadora o celular, ¿está? Eso está en equilibrio, ¿está? Es un cuerpo, la computadora es un cuerpo que está en equilibrio, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que haber una interacción entre dos cuerpos, ¿está? Y según lo que se desee, digamos, realizar, tenemos que tomar un solo objeto como objeto de estudio, ¿verdad? Nosotros vamos a saber que, como el ejemplo que le estaba dando, tenemos la computadora y un escritorio, son dos cuerpos, digamos, que están ejerciendo uno fuerza sobre otro, y por eso aparece una fuerza entre ellos dos, ¿tá? Porque la fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿tá? Se debe dar entre la interacción entre dos cuerpos. Siempre vamos a tomar uno de ellos para tomarlo como objeto de estudio, ¿tá? Para estudiarlo, por así decirlo, ¿tá? En ese caso, entonces, agarramos, por ejemplo, la computadora y estudiamos la computadora, cuál es el esfuerzo que está generando sobre el escritorio o cómo se produce ese equilibrio, ¿tá? Bueno, estaba leyendo el chat, era Gabriel que justamente nos contaba que el equilibrio, bueno, una pregunta. Gabriel Bianchi, ¿es una pregunta la que estás haciendo o es una afirmación? Por las dudas. Porque No, era una acotación a pregunta anterior. Ya bien. Perfecto. No hay problema. Yo porque me había quedado colgado del chat. Bueno, entonces tenemos las condiciones de equilibrio estático o las condiciones de equilibrio cinético, ¿tá? O cinemático. Bueno, la condición del equilibrio estático, fíjense que tenemos un bloque, ¿está?, que está en reposo, que está sobre el suelo, ¿está?, y dice que la velocidad es 0 y la aceleración también es 0. Entonces, en este caso tenemos una condición de equilibrio estático. ¿Por qué? Porque no se está moviendo tanto la velocidad como la aceleración son 0. ¿Está? En realidad, lo que nos está diciendo es que está en equilibrio estático cuando el objeto no se mueve. ¿Está? Después tenemos la otra condición de equilibrio que se da cuando, o condición de equilibrio cinético, cuando un cuerpo se mueve en línea recta a velocidad constante, como le decía. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos, si ustedes pueden ver en la... ¿Están viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿cierto? El PowerPoint, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Me había olvidado ponerlo en grande. Entonces, ven que acá hay un plano, ¿está?
tenemos una caja, un objeto, digamos, ¿está? Que tiene una determinada velocidad, pero la aceleración es cero. En esa condición, nosotros sabemos que si la aceleración es cero, tenemos una velocidad constante, ¿está? Constante en el tiempo. Entonces, por eso es que a partir, después de un determinado tiempo, ese bloque aparece en una distancia determinada, ¿está? A un determinado tiempo, ese bloque va a recorrer una determinada distancia. No nos interesa en este caso todavía qué fue lo que le causó el movimiento a este objeto, pero sí nos va a interesar, o sea, la condición de equilibrio nos va a estar diciendo que sí, tenemos una velocidad constante y por ende una aceleración cero. Tenemos la condición de un equilibrio cinético, ¿está? Y entonces el cuerpo se mueve en línea recta a velocidad constante, ¿está? Son las dos condiciones. ¿Sería como un movimiento rectilíneo uniformemente variado o no? Uniforme. Sería tenés razón. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿tá? El variado sería cuando vos tenés interacción de la aceleración, ¿tá? Vos tenés aceleración distinta de cero. Profe, ¿y dónde quedaría, por ejemplo, ahí decían la definición que tenía que ser, la suma de la fuerza tenía que ser igual a cero? ¿Cómo en el segundo ejemplo que usted dio en condición de equilibrio cinético, la suma de la fuerza da cero? Sí, también. Usted tiene, hay dos condiciones de equilibrio, ¿está? Una es cuando el cuerpo está estático, condición de equilibrio estática, ¿está? Donde el cuerpo no se mueve y tenemos velocidad y aceleración cero. Y por otro lado, cuando tenemos otra condición de equilibrio, cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante. ¿Está? En ese caso también... Cuando va un cuerpo encima de una cinta transportadora, por ejemplo, se mueve a una cierta velocidad, pero no tiene ni aceleración ni nada. Ah, bien. Claro, puede Con ser. el ejemplo Sí. del compañero sí entendí. O si no, otro ejemplo no pudiera ser tipo un avión, porque uno estando dentro del avión está quieto, pero el avión se está moviendo. Y eso ya tiene que ver más, o sea, vos vas a tomar, por ejemplo, en ese caso, un objeto, una persona que está dentro de un avión, vos vas a tener que aislar el objeto, la persona que está en el avión y vas a tener que ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él, digamos, ¿está? Para que él esté quieto, vamos a hablar no de una persona porque se puede mover, sino de un objeto que está sobre un avión. Vamos a tener que aislar ese objeto, ¿está? Y ver las mismas, van a ser las mismas condiciones que si está ese objeto sobre el piso de su casa, ¿no es cierto? Y está en reposo, quieto, ¿está? Vamos a ver después más adelante cuáles son las fuerzas que van a estar actuando sobre ese objeto que está en reposo, ¿no es cierto? Si está sobre un plano horizontal, ¿está? Claro, pero las fuerzas no serían diferentes, ya que el avión puede viajar a una velocidad y a otra velocidad diferente, digamos. No. Sería la O sea, misma vos fuerza. tenés, lo que vos estás hablando es de velocidades relativas, digamos, ¿está? No tiene que ver con la fuerza que está ejerciendo un determinado objeto sobre el piso de un avión, por ejemplo. ¿Está? Ah, ahí entendí. Gracias. En este caso, un objeto sobre el piso de un avión vamos a tener que tratarlo de igual manera que un objeto que esté sobre el piso de tu casa, digamos, ¿no es cierto?
va a ser lo mismo, o sea, lo vamos a tener que tratar de la misma manera, y si está en equilibrio, si ese cuerpo no se está moviendo con una aceleración distinta de cero y está en reposo, o sea que decimos que está en equilibrio, vamos a poder sacar de la misma manera las fuerzas resultantes, digamos, ¿está? Claro, si tuviera peso y la fuerza normal nomás. Claro, sí, sería la fuerza normal. Que ahora, más adelante, lo vamos a ir viendo. ¿Está? Cualquier cosa pregunten ustedes, chicos, no hay problema. Lo vamos a ir discutiendo, diría. Entonces, como ya hemos dicho, la fuerza se da entre la interacción de dos cuerpos, y como ya hemos dicho, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Está? Para eso tenemos que comprender y aplicar las distintas propiedades que hemos visto, que tienen que ver con el módulo, la intensidad, la dirección, el sentido y demás. ¿Está? También debemos saber que en un cuerpo, en un determinado cuerpo, podemos tener varias fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo, ¿está? No sé, supónganse, qué sé yo, un libro que está apoyado sobre un libro que está apoyado sobre un escritorio, y arriba tiene una caja, supónganse. ¿Está? Ese libro, digamos, que está en el medio, va a estar interaccionado, digamos, por diferentes fuerzas. Una va a ser la fuerza normal del suelo, ¿está? Y por otro lado, la fuerza que le está ejerciendo la caja que está encima de él, ¿está? O sea que sabemos que sobre un cuerpo pueden actuar una o más fuerzas, digamos, no es que es solamente una fuerza la que actúa sobre un cuerpo, ¿está? ¿Eso estamos de acuerdo? Supónganse, háganse la imagen, ¿está? A ver si les dejo de compartir esto, y les comparto una pizarra. Bueno, supónganse que vamos a hacer un plano inclinado. ¿Está? Dibujamos un plano inclinado. Esto es nuestro planito inclinado. Y tenemos un objeto acá arriba. ¿Está? Ah, no lo puedo rotar quizá acá, ¿eh? Del medio, prueba a ver si no rota. ¿Cómo? ¿Del medio? Sí, a ver, no. Hágalo más grande y después a ver, pruebe de rotarlo. No, no le da la opción. ¿Y no tiene opción ahí para rotarlo en la aplicación esa que está usando? Si no, póngalo así nomás y fingimos que está derecho. A ver, capaz. A ver. No, capaz que no. Vale. Bueno, lo vamos a dibujar nomás así. Pensé que podía ser más rápido. Tenemos un bloque.
¿Está? Nosotros acá podemos, este bloque va a estar interactuando, digamos, va a estar, sí, interactuando entre dos cuerpos, entre dos objetos, ¿no es cierto? Acá vamos a tener una interacción entre esta caja, ¿está? Y el plano inclinado, ¿está? Y acá se van a estar dando interacciones de fuerza. Por un lado, yo les quiero dar un ejemplo nomás. Acá vamos a tener una fuerza de fricción, ¿no es cierto? Que va a ser una fuerza que está oponiéndose oponiéndose al movimiento de este objeto, ¿no es cierto? Supónganse Al que peso está en X estático. sería, ¿no? ¿Eh? Al peso en X sería, ¿o no? Claro, sí. Bueno, después vamos a ver eso, si es en X, en Y, cómo es el tema. Pero yo lo que quiero establecerle acá es que hay varias fuerzas que van a estar interactuando con este objeto. ¿Está? Después nosotros vamos a tener el propio peso, ¿está? El propio peso de la caja, ¿está? Que va a ser, siempre es normal, el peso de la caja siempre va a ser normal al plano horizontal, digamos, ¿está? Y por otro lado, vamos a tener la fuerza normal que está ejerciendo sobre el cuerpo, sobre la caja, el plano inclinado, ¿está? Entonces, el plano inclinado me va a estar ejerciendo una fuerza, ¿está? Que va a ser perpendicular al plano inclinado, sí, perpendicular al plano inclinado, ¿está? Entonces, ustedes pueden ver acá, que en este sistema de fuerza, nosotros tenemos este cuerpo que está en equilibrio, pero que están actuando varias fuerzas. Está actuando el peso propio, está actuando una fuerza de fricción, que está haciendo de resistencia, digamos, para que ese cuerpo no caiga. ¿Está? Y por otro lado, la fuerza normal, que es la fuerza que está ejerciendo el plano inclinado sobre la caja. ¿Está? Es como para que ustedes noten de que no es que existe solamente una sola fuerza actuando sobre un cuerpo, sino que pueden haber varias fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Y obviamente, como estamos hablando de fuerza, estamos hablando de magnitudes vectoriales, ¿no? Estamos hablando de magnitudes vectoriales, pueden sumarse, restarse, sumarse o restarse vectorialmente para obtener la resultante, que está actuando sobre ese cuerpo. Que si está en equilibrio, la sumatoria de toda esa fuerza debe ser igual a 0. ¿Está? ¿Vamos? Esa es otra de las condiciones. Nosotros vamos a poder sacar una resultante, que esa resultante tiene que ser igual a 0. Bueno. ¿Qué más? Yo porque voy siguiendo, yo tengo este PPT que, bueno, lo voy preparando por clase, y después por otro lado también trato de seguir el cuadernillo que tienen ustedes, ¿saben? Entonces van viendo ambas cosas, digamos. Yo en los PPT le voy agregando algunas cuestiones que no están acá en su cuadernillo, y también voy mechando algunas cositas y sacando acá. Bueno, dejo de compartir esto y vuelvo a compartir. Bueno, acá en el cuadernillo, en la hoja 28, dice, en la industria, el comercio y la actividad técnica en general se emplea como unidad de medida de la fuerza el kilogramo fuerza. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos hecho algunos ejercicios, sobre todo en las unidades anteriores, que hablábamos de la unidad kilogramo, pero la asociábamos a la masa,
¿está? Entonces kilogramo masa. En este caso, para la fuerza, las unidades que se utilizan son el kilogramo fuerza, le denominamos así, y se coloca siempre la simbología de kilogramo, ¿no es cierto? Y le colocamos así como dice acá, kilogramo fuerza, K mayúscula, GF en minúscula, o simplemente se le coloca K, G y una flechita arriba tipo vector, como poníamos vectores. Bueno, así, de la misma manera, ¿está? Cuando nos referimos a la unidad kilogramos, pero hablando de fuerza, ¿estamos? O peso. Cuando no ponemos nada, cuando no le ponemos ni flechita arriba ni la F, estamos hablando de kilogramo masa, ¿está? Cuando estamos hablando de la masa. Entonces, se puede simbolizar de esa manera, y en el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton, ¿está? Como dice acá, es el newton. Para la unidad de fuerza en el sistema internacional utilizamos el newton, que no es más que el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos hablando de fuerza, estamos hablando de, esto es igual a masa por la aceleración. Entonces acá estamos. A la masa, esto es la unidad de masa, está en kilogramos, por la aceleración en metros por segundo. ¿Está? Entonces, en cuando ustedes se enfrenten a un problema en el cual yo le dé la masa y ustedes tienen que sacar la fuerza, ¿está? Si yo les pido que ustedes expresen en newton esa fuerza, ustedes van a tener que pasar la masa a kilogramos, ¿está? Y la aceleración de ese cuerpo, ¿está? La aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado, ¿está? De esa manera nosotros vamos a tener newton. ¿Estamos? ¿Son equivalentes los newton y los kilogramos fuerza? Sí, hay una equivalencia. Ah, pero no es 1 a 1. Puede ser que No. un kilogramo fuerza equivale a 9,8 de Newton. Un poquito más fuerte porque vos sé que no escucho. Puede ser que un kilogramo fuerza equivalga a 9,8 Newton. Sí. Sí. Búsquenlo en internet ahora. Creo que estaba en el cuadernito. ¿Eh? Creo que estaba en el cuadernito. Sí, ahí está en el cuadernillo. Ajá. 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Que va a depender de dónde se encuentre, digamos. Profe, Sí, 9,8 newton no es la gravedad. ¿no? No, metros sobre segundo eso. Ah, listo. No, no dije nada. La gravedad, exactamente, es la gravedad es una aceleración, ¿está? Sí. Bueno, después lo vamos a ver a eso. Entonces se deja, para cursos posteriores, dice la deducción de la equivalencia. Bueno, ¿de dónde sale la equivalencia esa? Bueno, entonces se llama, si seguimos el PowerPoint que yo les prepare, dice que se llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. ¿Está? Eso es definición de fuerza, chicos. ¿Está? Eso es lo que es fuerza. ¿Está? Se llama fuerza a cualquier acción
o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Es decir, de imprimirle aceleración, ¿está? Porque si nosotros vamos a la fórmula de la fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿está? Entonces, obviamente, la fuerza es una acción capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo. Si está en movimiento y yo le aplico una fuerza, voy a acelerar más ese cuerpo, o si está en reposo y yo le aplico una fuerza, lo voy a sacar del reposo, ¿está? Es decir, de imprimir una aceleración modificando su velocidad. Entonces, la fuerza, como ya habíamos dicho, se puede medir en kilogramos fuerza o en newton, que un newton es igual a masa, cuando nosotros pesamos la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo, ¿está? Al cuadrado. ¿Vamos? Entonces ahí pueden ver un hombre que está realizando una fuerza. Acá tenemos un plano horizontal. Un hombre que está ejerciendo una fuerza sobre un bloque. ¿Está? Fíjense que está interactuando sobre este bloque, este hombre que le está generando en este punto, le está generando una fuerza. ¿Para qué? Para moverlo de una posición a otra. ¿Está? En este caso, si yo le digo ese bloque tiene una fuerza de 10 newton, esa fuerza, perdón, que está generándose esa persona es de 10 newton y está impartiendo una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está en reposo? ¿Qué le parece a usted? No, porque tiene aceleración. No. Claro, en ese caso nos excede a nosotros porque todavía no vamos a estudiar este tipo de cuerpos. Simplemente la estática estudia que están en equilibrio. ¿Está? ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que estén en reposo, sin movimiento, o que estén en movimiento con velocidad constante. ¿Está? Y la condición de equilibrio se da que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo tiene que ser igual a 0. ¿Está? Sí, profe, está. Bueno, entonces, sabiendo esto, las fuerzas existen de diferentes tipos de fuerzas, digamos, o de distintas naturalezas, digamos, ¿no es cierto? Que dependen del tipo de interacción, como dice en su cuadernillo. Entonces ahí como existen en el universo 4 fuerzas fundamentales que debemos conocer. Por un lado tenemos la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Tá? Nosotros estamos de alguna manera parados sobre el suelo porque existe una fuerza gravitacional que nos está atrayendo hacia la Tierra, ¿no es cierto? Cuando nosotros saltamos, volvemos de vuelta a caer y es por esta fuerza gravitacional que nos está ejerciendo hacia el centro de la Tierra. ¿Está? Esa es una de las fuerzas, la fuerza de atracción gravitatoria. Por otro lado tenemos la fuerza de atracción o de repulsión electromagnética. ¿Tá? Por otro lado tenemos la... ¿Cómo? ¿Estos serían los imanes? Sí, exactamente. Los imanes, un imán con polaridad, con distintas polaridades, ¿está? Y con polaridades iguales se van a repeler, ¿está? Con polaridades distintas se van a atraer. Entonces ahí tenemos ya sea un electroimán o un imán, ¿está?
qué es lo que se da en el principio, qué es lo que se da en el principio de funcionamiento de los motores, que después van a ver más adelante cuando empiecen, cuando arranquen, digamos, los diferentes años en ingeniería. Esto lo van a ver allá en electrotecnia, una materia de tercer año, que es el principio de funcionamiento de los motores. Entonces tenemos atracción o repulsión según sea el caso de cómo se den estas polaridades, ¿no es cierto? Tengan un imán que esté polarizado de una determinada manera o tengan un electroimán, bueno, según cómo esté circulando la corriente, va a hacer que se repelen, que haya repulsión o que se atraigan, ¿tá? Entonces ese es otro sistema de fuerza, ¿tá? Por un lado, la de atracción gravitatoria, por otro lado, la atracción o repulsión electromagnética, y por otro lado, la fuerza nuclear débil o la fuerza nuclear fuerte. Estos son dos sistemas de fuerza que se dan en diferentes, por ejemplo, una central nuclear, digamos, está, que nosotros no lo vamos a tomar ahora porque no vamos a tener ejercicios relacionados con este tipo de fuerza, ¿tá? No nos interesa, pero sí necesitamos saber que existen este tipo de fuerzas, ¿tá? Fíjense que dice en su cuadernillo, está de las 4 fuerzas fundamentales, 2 de ellas operan en la escala de los núcleos atómicos, a distancias menores de 10 a la menos 10 centímetros. Imagínense, ¿da? 10 a la menos 10 es 0,00000090 adelante del 1, ¿está? Centímetros. O 10 a la menos 7, a ver, a la menos 9 milímetros, menos 11, menos 9 milímetros, ¿está? O sea que estamos hablando de una muy pequeña, o sea, distancia, ¿está? Que justamente son estas dos fuerzas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿está? Pero que producen enormes efectos observables, que son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ahora yo les voy a mostrar un diagramita, ahí donde pueden ver la fuerza electromagnética, la partícula de intercambio es el fotón que dice, y mantiene al átomo unido. La fuerza gravitatoria es una partícula de intercambio gravitón que se llama, y la acción que rige el movimiento de los planetas. La fuerza nuclear débil, la partícula de intercambio son las partículas W y Z. Bueno, eso es para que ustedes sepan nada más. Fíjense que esto es lo que provoca la desintegración radiactiva, ¿tá? Esta fuerza produce las desintegraciones radiactivas, que es lo que el principio de funcionamiento de las centrales nucleares, ¿está? Que tenemos Atucha acá en Argentina, 1 y 2, y después por otro lado la fuerza nuclear fuerte, la acción que produce es que mantiene unido el núcleo atómico, ¿tá? Que nosotros eso no vamos a entrar en estas dos, sí vamos a hablar de las fuerzas electromecánicas y la fuerza gravitacional sobre todo. En la estática ahora, lo que vamos a estar trabajando es la fuerza gravitatoria, ¿tá? Bueno, acá tenemos uno de los ejemplos, ¿tá? De la electromagnética. Es la que se repercute sobre aquellos cuerpos que se encuentran eléctricamente cargados. Está presente en las transformaciones químicas, físicas, tanto de átomos como de moléculas. Bueno, eso de física, química, química sobre todo, es por, acá tenemos una batería, ¿no es cierto?, que se le está haciendo circular
una corriente, ¿está? Cuando esto gira y se ponen estos dos polos, ¿está? Sobre estos par de carbones que se llaman, ¿está? Le va a hacer circular esa misma corriente por esta bobina, ¿está? Va a generar un campo electromagnético y acá va a hacer que repele o no, según cómo estén orientados este imán permanente que tenemos acá, ¿está? Que tenemos un polo norte y un polo sur. La fuerza de atracción gravitatoria, que la descubrió Newton en su momento, ¿no es cierto? Que dice que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos se da, por ejemplo, acá tenemos la Luna, este es el universo, y acá tenemos la Tierra y la Luna. ¿Está? Hay, según la masa de cada uno de ellos y la distancia, ¿está? Y una constante G, ¿está? Va a ser la fuerza que vamos a tener de atracción entre estos dos planetas, ¿no es cierto? Y se acuerdan que cómo fue la anécdota de Newton, ¿no es cierto? Que estando en la Tierra se le cayó la manzana, ¿está? Estando debajo de un manzano, se le cayó una manzana por la cabeza y ahí empezó a estudiar por qué se daba esa atracción, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso tenemos la masa 1, la fuerza gravitacional es igual a G, que es una constante, que es la constante gravitacional, por la relación entre M1 y M2, la multiplicación entre M1 y M2, en este caso M1 es la manzana, sobre M2, que es la masa de la Tierra, sobre el radio del cuadrado. ¿Está? Distancia, perdón, esto es distancia, no es radio. Distancia entre la manzana y la Tierra. ¿Estamos? Esa es la fuerza de atracción gravitatoria. Entonces acá podemos ver que, supónganse, acá tenemos la Luna, que está girando a una determinada velocidad con respecto a la Tierra, ¿está? Hay una determinada longitud, ¿está? Una determinada longitud entre la Tierra y la Luna, ¿está? Y hay una fuerza de atracción para que la Luna esté orbitando sobre la Tierra, ¿está? Y acá tenemos, por otro lado, una manzana que está cayendo con una aceleración, en este caso una aceleración constante, que se da a partir de la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Estamos? Tenemos la manzana y acá tenemos la Tierra. Por otro lado, a ver si no nos estamos pasando por alto algo que esté en el cuadernillo, que esté importante o interesante. Ya hemos hablado de la fuerza electromagnética. ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo?
¿Hay alguna consulta, algo? Parece que no. Por mi parte no, profe. Bueno. Bueno, acá en el cuadernillo, en la hoja 29, dice: los experimentos realizados desde 1980 en aceleradores de partículas, en los que se desarrollaron energías comparables a la de los primeros segundos del universo, sugieren que la unificación es posible. En todos los fenómenos conocidos intervienen algunas de las 4 fuerzas de la naturaleza. Podemos decir que hay fuerzas que se ejercen a distancia, como la de atracción gravitatoria, ¿está? Es una fuerza que, la fuerza gravitatoria es una fuerza que no requiere contacto, ¿está? Es por eso que se ejercen a distancia, ¿está? Y la de atracción o repulsión entre cargas eléctricas e imanes, ¿está? ¿Se entiende lo que digo? Usted, por un lado... Sí, un ejemplo, la Luna, por ejemplo, con la Tierra. Claro, la Luna con la Tierra no están en contacto, ¿está? Son fuerzas que se dan a la distancia, digamos, por... Claro, sería atraída por la curvatura que ejerce la masa en el espacio-tiempo, ¿no? Sí, justamente que la Luna queda orbitando, digamos, sobre la Tierra por esta fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna, digamos, ¿está? Pero que estas fuerzas se dan a la distancia, ¿está? Que son de repulsión o de atracción. En este caso, siempre para la gravitacional es de atracción gravitatoria, se atraen entre ellas, ¿está? Cuando hablamos de atracción o repulsión de cargas eléctricas o electromagnéticas, siempre pueden ser o que se atraigan o que se repelan, ¿está? Pero también son fuerzas que se dan a la distancia. Estas fuerzas, dice, se ejercen entre cuerpos a través del vacío, sin que se necesite la presencia de un medio material para que se transmita, ¿está? En este caso, entre la manzana y la Tierra, una manzana que está cayendo del manzano, digamos, no necesita un medio físico, sino que se da a través del vacío, digamos, idealizando un poco esa atracción, ¿está? Y no necesita de ningún otro medio, no se necesita de una soga o de cualquier otro medio para que se dé esa atracción o esa repulsión, ¿está? Pero sí existen otras fuerzas que son de contacto, ¿está? Que se llaman fuerzas de contacto, que pueden ser elásticas cada vez que haya deformación reversible, de fricción, ya sea entre sólidos, líquido gaseoso, y fuerzas de vínculo. ¿Está? Por ejemplo, acá dice, puede haber fuerzas de contacto elástica cada vez que haya una deformación reversible, o sea, que vuelva a su lugar. ¿Está? Otra fuerza de contacto, por ejemplo, es la de fricción, que se da entre dos sólidos, ¿está? O la fuerza de fricción también que se da entre los líquidos y los gaseosos. Si bien el líquido o el gaseoso, ellos toman, según sus propiedades, ¿no es cierto?, toman el volumen que lo contiene en una cañería, después lo van a ver, va a haber una fuerza de fricción
que va a estar en oposición al movimiento, que le va a generar una pérdida de carga, por ejemplo, en una cañería, que ustedes después van a estudiar las pérdidas de carga. Pero si se quiere, digamos, podemos llegar a, no si se quiere, podemos relacionarla, digamos, a esta fuerza de fricción para los líquidos gaseosos, a esa fuerza que se ejerce, que está en oposición de la circulación de cualquiera de esos fluidos. ¿Tá? O fuerzas de vínculo, ¿tá? Que son fuerzas entre dos cuerpos. En este caso, vean cómo se ve en la figura. ¿Está? Acá tenemos por un lado la mano de una persona, ¿está? Que está sosteniendo una soga. Fíjense que hay dos cuerpos ahí. Una es la mano que está sosteniendo la soga y otra es la soga. ¿Está? Entonces hay una fuerza que está ejerciendo la mano para arriba y hay otra fuerza que está ejerciendo la soga, que es una fuerza de tensión debido al peso que tiene asociado. ¿Está? ¿Qué son las fuerzas de contacto? En ese caso, por fuerzas de vínculo o tensión. ¿Está? Por ejemplo, acá en el cuadernillo dice las fuerzas de vínculo o fuerzas de contacto, que son, perdón, la fuerza de vínculo es una fuerza de contacto. La fuerza de vínculo impide que un cuerpo acceda a una determinada región del espacio. ¿Está? En este caso, fíjense que esto es una fuerza de vínculo que estamos impidiendo que esta masa, digamos, este cilindro que está atado a esta cuerda, caiga. ¿Está? Caiga o se vaya a otro sector de donde nosotros estamos. Por eso es que una fuerza de vínculo que nosotros estamos agarrando y no estamos dejando que eso se caiga o se vaya a otro lugar. Entonces impide que un cuerpo acceda a una determinada región del espacio. Si se empuja una pared, esta me impide que pase a otro lado. Un cuerpo es un ejemplo, ¿cierto? Yo estoy ejerciendo fuerza sobre una pared, ¿está? Esa pared está ejerciendo una fuerza sobre mí, ¿está? Que está impidiendo que yo pase del otro lado de la pared. Obviamente va a depender de la resistencia de los materiales y demás, porque si hago una mayor fuerza, una fuerza mayor a la que me está dando como resistencia la pared, obviamente que me voy a ir para el otro lado. Entonces, si se empuja una pared, esta me impide pasar para el otro lado. Un cuerpo apoyado no puede atravesar el piso o la mesa que lo sustenta. Una lámpara en el techo es restringida por una cadena tensa. ¿Está? Un carrito de montaña rusa no permite ni debe salirse del riel. ¿Está? En todos los casos, la fuerza de vínculo es perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos, por lo que habitualmente se llama normales. ¿Está? A estas fuerzas de vínculo o estas fuerzas de contacto de vínculo se las llama fuerzas normales. ¿Está? Y son perpendiculares. Son fuerzas perpendiculares a la superficie de contacto. ¿Está? Bueno, yo creo que por lo que venimos hablando, para no pasar a otro temita, y que podamos en la clase que viene refrescar un poco más, lo vamos a dejar acá y vayan leyendo, ¿no es cierto?, el apunte, ¿está? Y vayan fijando estos conceptos para que en la clase que viene ya empecemos a ver
fuerzas de contacto con, en este caso, tensiones, cómo se dan las fuerzas, cómo podemos mantener en equilibrio, por ejemplo, un cuerpo que está unido mediante una cuerda y que pasa a través de una polea, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir determinando esos esfuerzos, ¿tá? Y vamos a ver con quiénes interactúan los cuerpos, ¿no es cierto? Así que, bueno, si les parece, hoy hasta aquí llegamos. Bueno, profe. ¿Alguno Bueno. tiene alguna consulta? No, por ahora. Yo ninguno. Ni una sola. ¿Cuándo Bueno. vamos a tener los resultados de la prueba? Voy a intentar hacerlo para el lunes, martes. Son 38. Ah, bien. Dale, Está decime. difícil el tema. Sí, para el lunes, martes voy a ¿Quiere la- intentar tener los resultados. Yo, de todas maneras, lo que voy a hacer es subirlo al CISACAD, donde Nada. van a entrar a ver, van a poder entrar a ver sus notas. Después les voy a decir cómo hacen eso. ¿Está? Creo que ahí autogestión alumno. En Sí, autogestión algo me alumno. explicó Sofi hoy. Explicó. Ah, bien. Bueno. Sí, exactamente. Ahí van a poder entrar a ver sus notas. Si ni bien esté, yo les paso, les aviso que si está o no, van a poder ir viendo sus notas ahí. Así que, bueno, chicos, si no hay consulta, nos vemos el lunes. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, nos vemos, profe. No, Dale, profe. profe. Bueno, Nos vemos. nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao, chao.